Bienvenidos a Delfino con Negocios, soy Giovanni Delfino y hoy estamos en una edición especial por las elecciones que se celebran en los Estados Unidos. Estamos desde Washington, por supuesto, hoy a las 9 de la mañana y con Leonel Paredes de Buenos Aires. ¿Cómo te encuentras, Leonel? ¿Cómo estás, Giovanni? Acá, muy bien. La verdad, un día diferente, un día, muy alentador. Vamos a ver quién se pronunciará ganador. Que Va a ser no sabemos si hasta el viernes vamos a tener que esperar. Esperemos Así vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, hay muchas preocupaciones con el tema de cuántos votos van a llegar por correo. Si es que son demasiados, van a tener que esperar hasta el viernes para tener resultados para el voto popular al menos. Y bueno, vamos a ver muy pronto también las predicciones y las perspectivas de grandes invitados que tenemos el día de hoy, como por ejemplo a Sergio Berenstein, analista internacional, quien está desde Washington, D.C., también a Camilo Espinosa, analista internacional desde Miami, y Diego Huellar, ex embajador argentino en Estados Unidos y China desde Buenos Aires. Vamos rápidamente a mencionar algunas de las noticias más importantes del día. La votación anticipada rompe récords a pesar de la pandemia y las disputas legales. El presidente Trump y Joe Biden atravesaron estados clave en un impulso final, mientras que los votantes se preparaban para emitir un veredicto sobre los tumultuosos años de Trump en el cargo. La elección se ha desarrollado con una nación que enfrenta problemas urgentes. Sin inmutar por la pandemia, los estadounidenses han demostrado una determinación poco común de ser escuchados. La campaña amarga se cierra con manifestaciones, también se dice, y manifestaciones tardías, disputas legales y ventanas tapias. Un juez federal rechazó un intento republicano de descartar más de 127,000 boletas en Texas, con casi 100 millones de votos, y el presidente Trump hace su último lanzamiento para la reelección con 5 manifestaciones en 4 estados, y Joe Biden termina su campaña donde empezó, en el oeste de Pensilvania. Y esta mañana Joe Biden empezó el día en una iglesia tomando la misa matinal en Delaware, el estado de donde él proviene y ha representado durante años como congresista en los Estados Unidos. Aprovecho rápidamente para también agradecer a nuestros auspiciadores, Cámara de Comercio Hispana de Maryland, Erican Associates y Fides Tech Solutions. Vamos ahora, Leonel, a nuestro primer invitado del día. ¿Qué te parece? Dale, perfecto. Vamos con Sergio Berenstein. Sergio Berenstein es analista internacional. Se encuentra desde Washington, D.C., que nos trae también su perspectiva sobre lo que está sucediendo en el área en los Estados Unidos. Bienvenido, Sergio. ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Gracias, Sergio. ¿Podrías arreglar rápidamente la cámara? Creo que se ha descuadrado, lo tienes en vertical por alguna razón. Vamos a ver, esperar un segundo. Pero bueno, nada, está bastante complejo la sí, así es como estábamos diciendo, la situación está bastante, digamos, movida en los Estados Unidos y por supuesto en las ciudades más grandes principalmente, que se están preparando, ¿verdad? Sergio, ¿cómo te encuentras? Coméntanos. Efectivamente, esta es una elección muy singular porque hay un nivel de polarización electoral sin precedentes. Hay una división muy profunda que no es nueva, pero se indudablemente agrandó en los últimos tiempos, en parte por el tipo de liderazgo del presidente Trump, en parte porque hay issues que efectivamente cruzan a la sociedad, que son muy profundos e históricos, como por ejemplo la cuestión del aborto. También hay una reacción anti-élite, que justamente es lo que explica el entramado sociocultural detrás del presidente Trump, con lo cual todo esto se pone en rigor de manifiesto en esta elección, pero es algo que va a trascender la elección. Son divisiones muy, muy, muy significativas, sociopolíticas, culturales, que van a continuar independientemente del resultado de esta noche. Ahora bien, esta noche lamentablemente puede haber episodios de violencia, sobre todo si el resultado no es claro a favor de uno de los dos contendientes. Si esto se judicializa, si
no tenemos un ganador esta noche, sino que hay que esperar días, tal vez semanas. Muy probablemente las hipótesis de conflicto se incrementen, lamentablemente. Así es. Y por supuesto, desde Washington, D.C., me imagino que debes haber observado este horizonte de edificios tapiados o tapados por todo tipo de barricadas para evitar que una vez más se destruyan locales, sucedan manifestaciones. Coméntanos cuál ha sido tu visión, ya que tú estás en el lugar de los hechos, en Washington, D.C. Bueno, esto está pasando no solamente en esta capital. Ustedes saben que en muchas ciudades donde de hecho hemos tenido episodios de violencia a lo largo de este año, vemos situaciones similares. Ocurre esto en Portland, en Chicago, en Minnesota, en Filadelfia, donde hasta hace pocos días también hemos tenido un episodio de violencia por abusos de la policía contra una persona de color. En todas estas ciudades ocurre lo mismo y por precaución efectivamente vemos sobre todo comercios tapiados. Esto parece mucho a los preparativos en ciudades del sur cuando está a punto de tener huracanes. Bueno, que creo es una buena metáfora para entender el tipo de situación que se está viviendo acá, ¿no? El miedo que se desaten huracanes, vientos muy significativos como resultado de esta elección, donde en realidad la incertidumbre va a ser el disparador, porque las tensiones sociales que están aquí presentes son muy profundas, históricas, y en todo caso lo que puede ocurrir esta noche es que se pongan en manifiesto, pero no que efectivamente sean el motivo central de los eventuales conflictos, ¿no? Claro. Y esto podría darse, gane quien gane, realmente, porque ahí se ve extremismos en ambos lados, ¿verdad? Lamentablemente sí, hay grupos extremos en ambos lados de esta gran brecha que divide la sociedad norteamericana, y son grupos que tienen también raíces históricas, ¿no? Por ejemplo, hay grupos de extrema derecha que tienen vínculos con el viejo Ku Klux Klan, que parezca mentira, se reconocen como herederos de esa tradición. Recordemos, es un grupo muy violento, de odio racial, que surgió en los Estados Unidos, en la zona del Midwest, hacia la década del 20, 30 del siglo pasado. O sea, tienen casi 100 años. Y en todo caso, estos herederos son sectores que también plantean cierta supremacía blanca, como reacción a las minorías, a los grupos descendientes de inmigrantes que han prevalecido durante los últimos tiempos y han sido beneficiados por políticas de acción afirmativa, es decir, cuotas en empleo, sobre todo el gobierno federal, también el sector privado, que es percibido por estos votantes blancos, estos grupos blancos, como una cancha inclinada en contra de ellos, ¿no? Y por el lado de la izquierda hay un grupo fundamentalmente se llama Antifa, que es un grupo supuestamente antifascista que lamentablemente está cayendo muchas veces en las mismas técnicas o en los mismos discursos de odio, pero por el lado de la izquierda, que tiene posturas muy, muy antirrepublicanas en general, anti-Trump en particular, y plantea también, ¿no?, episodios potencialmente violentos, lo cual obviamente desvirtuaría totalmente el acto de este día, o sea, los comicios. Sergio, igualmente creo que también Trump no ayuda mucho, mete como el dedo en la llaga, porque hoy salió a decir que pueden pasar cosas malas en la calle. O sea, es como que también aviva un poco el fuego, o sea, fue una de las últimas, hace horas, una de las últimas declaraciones. Yo ahora te llevo al otro, o sea, ¿qué pasaría si en el caso de que Trump consolide su presidencia, cómo lo vería América Latina? ¿Cómo sería con América Latina? ¿Modificarían algo? ¿Sería todo lo mismo? Y en el caso, obviamente, si gana Biden, si habría algún cambio, más que nada en el comercio o el Mercosur mismo. Bueno, en primer lugar, tengamos en cuenta que incluso muchos referentes del Partido Republicano reconocen que no hay un plan claro de gobierno en el caso de que el presidente Trump logre su reelección. No hay un plan económico para salir de la pandemia, tampoco está claro cuáles serían sus objetivos de política exterior. Él ha tenido logros significativos en ambos aspectos. Recordemos que la economía del último trimestre se recuperó a un ritmo inédito del 33%. Nunca vimos nada parecido registrado en la economía, y menos de un país con un capitalismo maduro como el de Estados Unidos, ¿no? Y también en términos de política exterior ha tenido logros no menores, sobre todo en Medio Oriente. Recordemos que, por ejemplo, los acuerdos que está logrando Israel con muchos países saudíes, ahora recientemente incluso Sudán,
bueno, ponen de manifiesto que hay ahí, por diferentes motivos, una efectividad bastante significativa también en materia de política exterior. Estos no son temas prioritarios, la política exterior, sobre todo para el electorado medio de Estados Unidos, pero pone de manifiesto que es un presidente que tiene planes que él no comunica ex ante, ¿no? Esa es la característica de Trump, con lo cual me costaría entender cuál podría ser su postura hacia América Latina, más allá de que, indudablemente, uno sospecha que va a haber una política exterior dura respecto de Cuba, Venezuela, por sus compromisos con los electorados de su origen, sobre todo en Florida, ¿verdad? Dicho esto, una presidencia de Biden en principio implicaría menos tensiones comerciales con China, pero más regulación en los Estados Unidos, sobre todo en materia financiera y ambiental, con lo cual tal vez la velocidad de recuperación de la economía post-pandemia en este país va a ser más lenta. Quiero ver el efecto neto de eso. También se supone que el paquete fiscal, que es muy importante en términos de la ayuda que pueden recibir empresas, individuos en problemas, bueno, ese paquete hay más chance de que se apruebe si gana efectivamente Biden la presidencia, porque la Cámara de Representantes va a seguir en manos demócratas, la incertidumbre en todo caso es el Senado, pero me parece que la confrontación entre la Casa Blanca y el Congreso va a seguir si gana Trump, con lo cual se potenciaría, digamos, las dudas respecto a un eventual paquete de ayuda. Así que hay que ver el efecto neto. Yo creo que hay dudas al respecto. Biden fue el vicepresidente que más veces viajó a América Latina durante sus 8 años acompañando al presidente Obama. Esto es bueno porque conoce mucho la región, conoce buena parte de los grupos empresarios más significativos. Naturalmente, la élite política ha cambiado, pero tiene bastantes vínculos. Así que esperemos que si gana Biden esto se refleje en un lugar más importante en la agenda de política exterior de lo que América Latina en general tiene en las presidencias de los Estados Unidos. Viendo tu experiencia en los Estados Unidos, Sergio, que viajás prácticamente muy seguido, de hecho el otro día hasta contabas en un reportaje que casi 30 años que estás yendo indiscutiblemente a los Estados Unidos, ¿por qué los americanos votan a Biden? ¿Votan contra Trump por la economía, por la pandemia? A tu impresión, o sea, vos, o sea, estando tanto tiempo allá, viniendo acá a la Argentina, yendo para allá, ¿qué pensás sobre eso? ¿Cuál es tu...? Yo viví mucho tiempo también en este país, estudié aquí, hice mi doctorado en la Universidad de Carolina del Norte, que es un estado que se puso de moda ahora en esta elección. Yo creo que hay varios motivos. Nunca el voto tiene una o dos causas. Hay que tener en cuenta que hay un sector del Partido Demócrata que es muy ideológico, tiene fuerte identidad y vota siempre en contra del Partido Republicano, independientemente de quién sea el candidato, ¿no? Y esto explica parte del voto. Pero yo diría hay 4 cuestiones que están presentes en este caso, ¿no? Al margen de la figura del presidente Trump, que es muy divisiva, no hay ninguna duda, ¿no? Primer punto muy importante, tengamos en cuenta que en Estados Unidos hay una división muy fuerte en torno a la cuestión de la despenalización del aborto, que fue un fallo de la Corte Suprema de comienzo de la década del 70 que modificó la política y la cultura política norteamericana de forma muy, muy, muy determinante. El famoso fallo Roe versus Wade. En general, el Partido Demócrata es el partido que está a favor de la despenalización del aborto y el Partido Republicano se convirtió en el partido que representa a los que están en contra, el famoso pro-life, pro-choice. Esto es muy significativo. Segunda cuestión, aquí también hay que tener en cuenta que el presidente Trump es votado sobre todo por hombres blancos de educación media, que no han terminado, no han culminado el ciclo superior, el terciario, la universidad. También hay un clivaje, digamos, en términos de educación y de ingreso. Curiosamente, al ser un candidato republicano, uno supone que lo votan los ricos, y por supuesto hay ricos que los votan, pero también Trump es votado por muchos trabajadores que pertenecían a la clase media, pero que perdieron sus trabajos en el contexto de la globalización. Él es un candidato de aquellos que están en contra del sistema en términos de globalización y mercados, actuando de forma tal de destruir trabajo tradicional e industrial, sobre todo en los Estados Unidos. Es un candidato anti-establishment, curiosamente. Esa es una segunda cuestión muy importante en términos, digamos, de cultura política. Tercer división, en general, quienes viven en zonas rurales, los farmers, votan por Trump. Y los habitantes de las ciudades tienden a votar siempre por candidatos demócratas. Los suburbios, depende del caso, es el terreno en pugna en esta elección. Cuarto, y no menos importante, aquí también hay una cuestión derivada de las cuestiones demográficas.
sobre todo las minorías. Trump ha tenido una postura muy anti-China, hablaba, por ejemplo, del virus chino en relación al COVID, ¿verdad? Así que obviamente los descendientes asiáticos tienden a votar por Biden y Kamala Harris, que ella misma es descendiente de hindúes. También la comunidad hindú norteamericana tiende a votar mayoritariamente por los demócratas. Pero finalmente hay también otras minorías, sobre todo los africanos norteamericanos, que tienden a votar por los demócratas. Por eso fue tan importante que el presidente Barack Obama se involucrase en la elección, sobre todo en las últimas 2 semanas. Ha tenido una agenda aún más intensa del propio candidato Biden, en parte por una cuestión de edad y en parte también porque justamente el presidente Obama sigue siendo muy popular, particularmente en estas minorías. Así que esos son los factores que explican quién vota a qué candidato, teniendo en cuenta el país en su conjunto. Dos preguntas tengo para ti respecto a Biden. Trump dijo hace unos días que si Biden ganara, traicionaría a Colombia y se romperían las relaciones, se podrían quebrantar las relaciones con Colombia. Por otro lado, ¿crees que Biden gana también, podría ganar las elecciones principalmente por sus fortalezas o porque representa simplemente la alternativa a tener a Trump como presidente, digamos? ¿Cuál es tu perspectiva? Bueno, obviamente el Plan Colombia es un plan que originalmente contó con el consenso de ambos partidos en el Congreso y fue mantenido e incluso incrementado durante la administración del presidente Obama, cuando Biden era el vicepresidente, con lo cual no creo que tenga mucha credibilidad esa afirmación, excepto que haya algún programa o algún plan que yo desconozca al respecto, ¿no? Pero me parece que Colombia se convirtió en uno de los principales aliados de Estados Unidos en la región y dudo que eso cambie, sobre todo porque hay vínculos desde el punto de vista, digamos, no solamente económicos, sino también de seguridad, militares, que difícilmente se modifiquen, dadas las características actuales, sobre todo el régimen chavista en Venezuela, ¿verdad? Finalmente, recordemos que Colombia tiene una excelente relación con Brasil y Brasil también se convirtió en un aliado estratégico de Estados Unidos en la región. Así que me parece que ese eje, Estados Unidos, Colombia, Brasil, hoy es muy significativo y va a permanecer más allá de quien gane estas elecciones, ¿no? Respecto de lo segundo, indudablemente la figura del presidente Trump es muy divisiva. Estamos frente a líderes en el mundo, como es el caso del presidente Bolsonaro, como es el caso del primer ministro Boris Johnson, y algunas otras figuras que, por sus características, por su modo de gobernar, por su estilo de liderazgo, son muy divisivas. Son figuras que tienden a acrecentar la polarización en sus respectivas sociedades. Entonces hay muchos demócratas que votan en contra de Trump, independientemente de las cosas buenas que se ha hecho Trump. Y esto no me parece algo menor. Ocurre, por ejemplo, con muchos sectores que se han beneficiado de la ayuda, incluso fiscal, o de los tax breaks, digamos, de los cambios tributarios de la administración Trump, y sin embargo votan en contra. Uno diría, votan en contra de los intereses económicos, pero esto ocurre porque las ideas y los valores muchas veces predominan por los intereses económicos. Esto explica por qué muchos demócratas que les ha ido bien estos años, sin embargo, prefieren votar en contra de Donald Trump. Sergio, ¿y por qué está votando tanta gente en los Estados Unidos, a tu impresión? Bueno, en parte por lo que estamos aquí hablando, ¿no? Porque hay una gran politización, porque la figura de Trump es muy dividida, muy divisiva, porque penetró a sectores que en general no estaban demasiado involucrados en el proceso electoral. Los candidatos demócratas, tanto no solamente a la presidencia, sino a nivel estadual, han hecho una gran campaña para involucrar a votantes. En Estados Unidos hay que registrarse para votar y el voto es optativo. Y esto se ha beneficiado también por un sistema de votación anticipada que puede ser tanto por correo como también presencial. La mayoría de los estados tiene este mecanismo que evidentemente hace que la elección no sea un día, sino en realidad 2 meses seguidos, ¿no? Y ya han votado más de 100 millones de norteamericanos. Sobre todo han votado muchos jóvenes, que es otro grupo demográficamente relevante, que reacciona en general, no totalmente, pero en general, en contra de las políticas ambientales del presidente Trump. Ustedes saben, en general niega la cuestión del cambio climático y ha tenido una actitud más bien pasiva respecto, por ejemplo, a estos incendios tan significativos que tuvimos en la costa oeste, que fueron realmente terribles y que muchos interpretan que tienen justamente que ver con la cuestión del cambio climático. Los jóvenes, que son mucho más
sensibles a estas cuestiones, que tienen una educación en valores, digamos, donde la cuestión ambiental es muy significativa, han expresado en todo caso su desagrado yendo a las urnas. Es un grupo que en general no vota tanto. Si gana Biden hoy, en buena medida va a ser por estos jóvenes que se han movilizado justamente por la cuestión del medio ambiente. Creo que sí. ¿Cuál sería tu perspectiva o tu predicción para estas elecciones, como lo ves hasta el momento? Prudencia absoluta. A mí no me gusta hacer predicciones, no lo hago ni siquiera en el país que supuestamente conozco mejor, que es la Argentina, mucho menos aquí. Los sondeos es cierto que predicen que en el voto popular gana Biden, pero eso es irrelevante porque Estados Unidos vota con el colegio electoral, es un voto indirecto. Y en la mayoría de los estados que va a definir esta elección, que son 9, Florida, Arizona, Carolina del Norte, Pensilvania, un estado crucial en esta elección, Michigan, Wisconsin, Minnesota, Ohio, Iowa. Algunos incluirían también en esta lista a un estado como Texas, que hasta hace poco votaba sólidamente a los republicanos y sin embargo ahora podría tener alguna sorpresa. Bueno, en esos estados, la verdad que en la mayoría de ellos, por lo menos, la diferencia en las encuestas, si bien favorece al candidato demócrata, está dentro de lo que se llama el margen de error. Estadísticamente, en la práctica, esto significa que hay un empate. Así que esperemos esta noche. Seguramente si en el sur, que es donde primero tendremos los resultados, Florida, por ejemplo, Georgia, Carolina del Norte en particular, si ahí hay un triunfo demócrata, me parece que la elección va a estar definida. Si por el contrario gana Trump, bueno, vamos a tener que esperar hasta las últimas horas, incluso tal vez hasta que cierre en la costa oeste. Recordemos que hay diferencias horarias significativas. Arizona va a seguir votando cuando ya tengamos los resultados, por ejemplo, de Florida. Así que eso indudablemente puede darnos una tendencia. También las encuestas de boca de urna, que son relevantes y son bastante precisas en este país. Vamos a tener información relevante durante el día, pero hay que esperar seguramente hasta el recuento en la noche de hoy, que va a ser indudablemente tensionada y muy larga. Así es. Y ya lo dijiste ya, acá lo que importa es el voto electoral en los Estados Unidos, quien define quién va a ser el presidente. Recordemos que en las últimas elecciones el presidente Trump perdió en el voto popular, pero ganó el voto electoral y ese fue el voto que le dio la presidencia. Es así esto. En realidad, muchos presidentes republicanos han ganado a pesar de haber perdido el voto popular. Pasó con Bush, el presidente número 43, en el año 2000, en la famosa elección contra Al Gore, que también se definió no la noche del martes, el primer martes de noviembre de ese año, sino en las Cortes. Fue un fallo de la Corte Suprema de Justicia en la noche lluviosa en Washington, que fue obviamente muy sorpresivo, pero que determinó, sin haber contado los votos, no se hizo recuento, quién había ganado la elección en Florida. Esto es relevante, ¿saben por qué también? Porque hay que mirar no solamente lo que pasa en las políticas, sino en los mercados. El mercado bursátil en aquella oportunidad, frente a una incertidumbre tan significativa, pero con una economía global muy sólida y un Estados Unidos sin déficit fiscal, cayó 7%. Imagínense una economía que está tan atacada por el coronavirus y encima con un déficit fiscal trillonario como el que existe en este país, el impacto que puede tener en la corrección en el mercado bursátil si efectivamente tenemos incertidumbre y litigios respecto al resultado de la elección de esta noche. Tremendo. Muy bueno. ¿Verdad? Agradecemos muchísimo, Sergio, por estar en el programa. Espero que pases una excelente estadía en los Estados Unidos. Y un buen regreso a Buenos Aires. Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes. Muy amable. Gracias, hasta la próxima. Creo que dijo bastantes cosas muy importantes. No sé qué opinás, Giovanni, un poquito. Sí. Y el último punto es primordial, ¿no? Es tener claro que el voto electoral es el que vale en los Estados Unidos a la hora de elegir al presidente, y ese va a ser el resultado que va a definir las elecciones el día de hoy. En las últimas décadas, las últimas 3 décadas aproximadamente, un poco más, en los Estados Unidos ha ganado el voto popular siempre. El voto popular siempre le ha dado la victoria a los demócratas, pero hemos tenido presidentes republicanos por el voto electoral. Entonces, si el día de hoy gana el presidente Trump, va a ser definido por el voto, principalmente por el voto electoral, no necesariamente el voto popular, que muy probablemente, según las proyecciones,
se estima que ganaría en el voto popular el presidente Biden. ¿Te parece si vamos con el segundo invitado, justamente desde el estado de Florida, para conversar con él? Camilo Espinosa es un analista internacional que se encuentra en los Estados Unidos, en Miami. Así es, Camilo Espinosa. Bienvenido, Camilo, ¿cómo te encuentras? Buenos días, ¿cómo están? Excelente. ¿Cómo estás, Camilo? Un gusto, Muchas gracias. Un gusto tenerte con nosotros en el programa. A ti, Lionel, a ti, Giovanni, muchas gracias por la oportunidad de estar acá. Y bueno, un día muy, muy maravilloso para todos, ¿no? Bastante y agitado, ¿verdad? Agitado. Bueno, ¿cómo está el estado de Florida? ¿Cómo está? ¿Cómo se vive ahí? O sea, ¿cómo lo estás viviendo vos? Bueno, mira, nuestra oficina está en Brickell, yo vivo en Coral Gables, y les cuento que cuando voy para la casa hay un restaurante cubano, Versalles, donde todo el mundo está afuera, cantando, con banderas, especialmente pues apoyando por el lado de Trump, ¿no? Entonces es bastante curioso. Cuando me devuelvo, mucho más calmado, pero asimismo, mira, hoy mismo estaba hablando con mi socio, hablé con unas personas que estaban limpiando la oficina y que estaban trabajando en la oficina, y me dicen, bueno, ya votaron, ya todos votaron, imagínate, ya todos votaron. Entonces creo que es bastante importante pues para todo, para la democracia, ¿no? Que creo que es clave. Claro que sí. Así, y Florida es un estado clave en esta estación, tiene muchos votos y además hay usualmente, históricamente, ha tildado a veces hacia elecciones también Trump en Florida. ¿Cuál sería la tendencia actual? ¿Cómo ves tú que va la tendencia actual? Tomando en cuenta esta histórica Claro, excelente por el 1.3%. Entonces fue un margen bastante pequeño, y así mismo acuérdense lo que pasó en el 2000, ¿no? Con Al Gore versus Bush, en el cual definió las elecciones presidenciales y después hubo un caso en la Corte Suprema. Según lo que vemos en este momento es que Florida, asimismo, por ejemplo, como Ohio, Michigan, van a ser estados claves, y Florida es uno de los estados que Trump va a necesitar ganar para llegar a los votos electorales. Si no lo gana, va a estar difícil, pero como lo vemos, tenemos que mirar los condados y tenemos que mirar así las zonas, ¿no? Miami-Dade, Broward, Palm Beach, por lo general son condados que son de azul y que probablemente no creo que hayan votos de republicanos suficientes para llegar y cambiar el panorama. Ahora tenemos que ver el área de Tampa, tenemos que ver un poquitico más por Orlando. Yo lo veo muy positivo para los demócratas, pero no lo sabemos. Creo que el margen de error es muy pequeño, y ahí es donde creo que de pronto pueden haber sorpresas. Camilo, sos abogado, te dedicas a todo el tema inmigratorio en los Estados Unidos. ¿Cómo, tu percepción, si ganase Trump, se complicaría el tema de las deportaciones? A tu experiencia, ¿qué es lo que ves en ese caso? ¿O seguiría todo igual? ¿Cuál sería tu perspectiva desde el punto de vista migratorio para los Estados Unidos? Mira, es interesante desde el punto de vista migratorio. Uno, importante tener en cuenta que inmigración no ha sido para estas elecciones un tema importante, ¿ok? No se tomó en los debates presidenciales, y creo que viene por el tema de la economía y el coronavirus, que en realidad son más importantes, ¿no? Hoy hablé con un cliente mío que le aprobaron las E2 en Buenos Aires, Argentina, hoy mismo, a pesar de que los consulados están cerrados. Fue a la embajada, llevamos un año esperando, y ese mismo cliente que me derivó el cliente es un abogado que se le aprobó una visa de talento B1 para la residencia americana, en el cual la ley ejecutiva, una de las leyes ejecutivas de Trump, creo que fue la de marzo, que básicamente ninguna persona puede obtener residencia americana a menos de que quede bajo una excepción, y esta ley va hasta diciembre 31 de 2020. Probablemente, si Trump es elegido, va a seguir renovando esas leyes ejecutivas y le va a poner trabas. No solamente estas categorías, ¿no? Que no estamos hablando de inmigración ilegal, completamente legal, porque estamos hablando de personas top a nivel mundial. Va a ponerle trabas, y por ende, ¿qué va a pasar? Que el sistema migratorio se va a poner más rígido, y asimismo vamos a tener problemas para que la gente de talento con dinero venga a los Estados Unidos. Ahora,
Y bueno, y desde el punto de vista de derechos humanos, con los asilos y todo lo demás, pues creo que sabemos cuál es la respuesta, ¿no? Ahora, con respecto a Biden, no lo sabemos tampoco, porque creo que en este momento, al día de hoy, hay más de 400 leyes ejecutivas con respecto a inmigración nada más. No solamente son las 2 o las 3 últimas. Entonces, para que Biden pueda llegar y cambiar eso en 4 años o en 3 meses, va a ser bastante difícil. Aunque hay mucha gente que tiene la esperanza de que si Biden es elegido presidente, las personas con DACA, estas leyes ejecutivas que en cierta manera están como targeting, que están en ciertos grupos, se van a caer, y creo que puede darle por lo menos un respiro, como una esperanza más bien, ¿no? Que creo que es la clave para Biden y para los electores que quieren apoyar a Biden. Bueno. Y lo vemos también no solamente para gente que ya tiene, digamos, son profesionales, sino también para los estudiantes. Y eso es un problema también para las empresas que están buscando talento y que necesitan este talento, que vienen, muchos de estos estudiantes vienen de nuestros países latinoamericanos, van a estudiar a los Estados Unidos y consiguen un trabajo posteriormente de haberse graduado. ¿Cómo ves también esa perspectiva? Porque también se han aplicado algunas regulaciones para detener hasta cierto punto, digamos, el ingreso de estudiantes del exterior a llevar justamente cursos o carreras en universidades americanas. Coméntanos un poco sobre eso. Mira, es un tema bastante importante. Y esto es lo que le falta a esta administración, la falta de programarse y organizar, y no darse cuenta que a veces cuando uno hace algo hay un efecto dominó, ¿no? Entonces, póngase en el ejemplo. Hace un par de semanas, ICE, una de las agencias del gobierno, dice, mira, ¿sabes qué? Vamos a cambiar las leyes para los estudiantes internacionales. Vamos a cambiar ciertos temas en el cual no pueden tomar clases y la gente se tiene que devolver. Pero míralo más, vayamos un poquitico más allá. Estos estudiantes internacionales por lo general pagan 3 o 4 veces más lo que paga un ciudadano americano, un residente americano. Por ende, beneficia a las universidades americanas, por ende, esto crea trabajo y por ende, pues la gente va y compra, hace mercado, etcétera, y todo lo demás, ¿no? Incentiva la economía americana. No lo pensaron de esa manera. Claro, cuando llegan y hacen este tipo de decisiones por Twitter, aquí o allá, inmediatamente llegan las universidades y las grandes firmas y las grandes empresas y dicen, no, espérense un momento. Esto no es así, y hacen un injunction. Van a Corte Federal, concilian el mismo día y básicamente el gobierno americano dice, qué pena, la embarré, vamos otra vez de nuevo, ¿no? Y esto es lo que pasa al día a día, creando ese efecto dominó y creando este miedo que a la hora de la verdad creo que es algo importante que la gente tiene que reconocer en Estados Unidos, son las instituciones. Entonces acá tenemos una separación de poder y las instituciones que son lo suficientemente fuertes para parar a cualquier presidente, y eso es clave. Ahora pongámonos a ver con las H1B que estaba hablando Trump y la administración, el mismo efecto. ¿Quiénes son las personas que optan a la H1B? Los estudiantes extranjeros. Si tú cortas las H1B de esta manera, ¿tú crees que la persona va a venir a Estados Unidos a estudiar sabiendo que no va a tener ningún tipo de futuro en Estados Unidos? Probablemente no. ¿Y quién se afecta? Muchísima gente, muchísimos trabajadores y muchísimos empleadores. Entonces, un efecto que creo que esta administración o la siguiente, digamos, que llegue a ser elegido Biden, tiene que pensar mucho más allá. No puede pensar en el que, bueno, vamos a hacer esto sin saber cuáles son las consecuencias. Y ojo, las cortes federales y las órdenes de los jueces federales van a eso, que parece que esta administración no va más allá. Creo que es más por el tema político que se está manejando y que todos sabemos, ¿no? Especialmente por las elecciones y por el día de hoy. Bueno, y Camilo, y con respecto a las empresas, o sea, ¿vos creés que hasta puede debilitar el ingreso de divisas, de inversiones en los Estados Unidos? Justamente si no tienen un plan, o sea, tanto uno como el otro. Un ejemplo, un empresario de América Latina, de Colombia, que quiere invertir o quiere llevar su filial a los Estados Unidos, ¿vos creés que se pueda llegar a ver acondicionado si bueno, justamente no hay reglas claras del juego en el tema inmigratorio? Porque yo, empresario, voy a poner plata en los Estados Unidos y me van a dejar estar trabajando ahí, o me van a cambiar las reglas del juego en el camino. No sé, lo analizamos entre todos, pero te hago la pregunta. Tocaste los puntos claves, Lionel, y nos está pasando en este momento, ¿no? Mira, las visas CB5, donde la gente invertía $500,000, ahora tiene que invertir 900 o 1.8 millones de dólares. Se subió dramáticamente. Que, ojo, no solamente son los republicanos, hay muchos demócratas también
que apoyan esta reforma, apoyaron esta reforma. Hay 10,000 cupos, de los cuales solamente habían 25, 30 cupos este año. Imagínate, de 10,000 cupos. La gente está nerviosa. Dice, bueno, si yo invierto, aparte de eso, los plazos que se están demorando, que son de locos, de 5 a 7 años, imagínate eso. Ahora miremos las otras de inversiones, las E2, o la gente que solamente está invirtiendo, como pasa mucho en Florida, ¿no? Que muchos extranjeros compran su apartamento y ven que en cierta manera como cada parecido, o sea, qué coincidencia que empiece Trump o esta administración a ponerle traba también a los inversionistas, especialmente las E2 o las L1, que son para extranjeros que se transfieren a los Estados Unidos. Hemos visto una disminución en gente que quiere en cierta manera invertir, pero hay algo que es importante y que tenemos que tener en cuenta. Estados Unidos puede pasar por este momento que es un poco dramático, pero Latinoamérica está peor. Y más por el tema del COVID y el tema de economía que estamos pasando. Entonces, el extranjero de todas maneras dice, no, pero mira, si en Estados Unidos hay instituciones, van a prevalecer, de todas maneras siguen invirtiendo. Y mira este efecto que tuvimos con la agencia del gobierno de USCIS. Todas estas trabas que ha puesto esta administración ha causado menos peticiones desde el punto de vista de inmigrante y no inmigrante, que causó un déficit de 1.2 billones de dólares en la administración. Llegó USCIS e iba a echar 2/3 de sus trabajadores porque no podían pagarles. Claro, tuvieron que ir al Congreso para hacer un bailout. Igual, y vamos a lo mismo, si ves el efecto dominó de las decisiones. No miran más a fondo lo que pueda causar lo uno con lo otro, y la última ley, la última orden de un juez federal básicamente dice lo mismo. Cuando iban a subir las formas de las aplicaciones, tienen que hacerlo de la manera para que no violen el APA Act. Entonces, sí, hay un efecto, pero lo bueno es que el extranjero también confía en las instituciones americanas, y eso es lo importante. Giovanni y Lionel. ¿Y por qué la gente... te voy a hacer una pregunta que también se la hicimos al invitado anterior, pero está bueno tener diferentes perspectivas, o sea, ver las miradas. ¿Por qué pensás que hay gente que vota a Biden y otra a Trump? Bueno, es clave. Mira, yo creo que falta información, hay mucha información en las redes sociales y mucha información en todo lado, y la gente no sabe. La vez pasada me llegó un email a través de WhatsApp y me dicen que no voten por Biden, voten por Trump, porque Biden en cierta manera no va a poder, o sea, no va a poder ser elegido presidente, porque tarde o temprano él lo van a hacer americano. Porque Kamala Harris también no puede ejercer, porque supuestamente ella nació en Estados Unidos, pero sus papás son extranjeros. Hay mucha información por ambos lados, no solamente desde el punto de vista demócrata y republicano. Yo soy republicano, tengo que votar por el republicano, pero no voto por mi país. En este momento la gente en realidad tiene que votar, es que tiene que ir al futuro de cómo Estados Unidos está quedando a nivel mundial. Entonces creo que sea mucho de sus convicciones, mucho de su partido, y no está mirando las ideas, no están escuchando y no se están dando cuenta que en realidad tenemos un problema grave, que es el coronavirus y la economía, que va mucho más allá. Entonces creo que para mí, te digo, la opinión personal es que se van mucho al partido y no están escuchando las ideas del uno a lo otro. Entonces todo es fake news, ¿verdad? De lado y lado. Y no, en realidad no se toman el tiempo de decir, ven, miremos si en realidad lo que Biden está diciendo es verdad. Miremos lo que Trump está diciendo es verdad. Y por eso, y eso se ve reflejado en la falta de educación en algunas personas que votan y que votan por este o que votan por el otro, desafortunadamente. Pero dirías que la gente que está votando, o al menos un buen grupo de gente que está votando por Trump, es más que nada por información o por desinformación, mejor dicho, y además por miedos a veces infundados. Por ejemplo, hace unos días el presidente Trump dijo que si gana Biden se traicionaría a Colombia y se romperían las relaciones. ¿Qué podría decir, por ejemplo, respecto a eso? Claro, y no sé si ustedes se dieron cuenta que una senadora del Centro Democrático de Colombia estaba llevando una mascarilla de Trump, algo insólito que nunca había visto en mi vida, la verdad. Una senadora de otro país apoyando y interviniendo las elecciones. Me gustaría saber la cara de esa senadora cuando Biden sea elegido, a ver qué le va a decir y cómo va a afectar al pueblo colombiano. Sí, totalmente de acuerdo, Giovanni. Desinformación, miedo, creo que es parte de las campañas de lado y lado, y a la hora, la verdad, no escuchar la información y no poder pensar por uno mismo. O sea, si yo quiero votar por Trump, ¿por qué votaría por Trump?
ok, tengo mi empresa, vamos al punto de vista de impuestos, me va a ayudar a lógica, ok, estamos todo el mundo ok con esto, pero si uno va a votar por Biden o por Trump, por lo que escucha en Facebook o porque Estados Unidos se va a volver Venezuela, que no tiene sentido en lo absoluto, ¿verdad? Ese tipo de noticias, pues ahí es donde uno dice, hey, qué falta de educación nos falta a nosotros acá como ciudadanos americanos. Y ojo, la educación es uno de los problemas más grandes que tenemos acá. Y es algo que ojalá algún día podamos llegar y superarlo. Es uno de los grandes problemas, como dices, el tema de la educación. Correcto. Que quería acotar que lo que decías, Camilo, de la senadora colombiana que usaba la mascarilla con Trump, yo creo que también se da un poco en la América Latina. Yo acá en Buenos Aires hay muchos políticos que se están pronunciando a favor de uno, a favor de otro, y bueno, o sea, yo creo que ya es, no sé si es ya América Latina que ya se pronuncia como que no sé, se lleva más en la sangre, como una rivalidad, se podría decir, pues, es como que... Puede ser una nueva tendencia, tal vez. Exactamente. Sí, ¿no les parece que estas elecciones están muy parecidas a las elecciones en Colombia, elecciones a veces en Venezuela, Argentina, en el cual creo que se están saliendo en realidad de los méritos y por qué la gente debería votar el uno por el otro? Y eso es algo que en realidad es medio chistoso, pero irónico e importante y preocupante. Por ejemplo, si llega un presidente de los Estados Unidos, del free world, como dicen, mandando tweets a las 10, 11 de la noche, etcétera, ¿cuál es la más coincidencia a un presidente en Latinoamérica que hace esto? O sea, no tengo que dar nombres. O sea, en cambio, entonces llegan y dicen, por un lado, no, o sea, básicamente, y pasa mucho en Miami-Dade por varias gente, en el cual vamos a volvernos Venezuela porque se va a volver socialista si eligen a Biden. ¿Qué pasó con Obama? O sea, ¿Estados Unidos se volvió socialista? No, o sea, creo que las instituciones prevalecen en Estados Unidos y eso es clave para la democracia acá. O sea, y está claro también que el presidente Biden no es socialista ni tampoco ha apoyado o dice ser socialista en ningún momento, por el contrario, ¿no? Él se está presentando como una alternativa de centro, más que nada, ¿verdad? Correcto, y también a mí me gustaría muchas de las personas que dicen que Biden es socialista, que nos expliquen qué es el socialismo. No creo que sea el socialismo, que es el comunismo. No tiene Discúlpame, te hago una de las últimas para mí. Ahí en Florida, ¿estás viendo vallados, o sea, tapeados con maderas locales o instituciones? Porque en los estados, en Washington DC, se está viendo bastante eso. Me gustaría saber tu opinión, o sea, que estás allá y cómo encontraste la ciudad. Mira, yo lo veo bastante tranquilo y creo que eso es de pronto Miami, Florida es como más folclórico, ¿no? Entonces yo creo que las elecciones, a pesar de que voten por Trump o voten por Biden, creo que lo iremos a aceptar sin violencia y creo que esa es la clave, ¿no? Creo que sí he visto y hemos visto muchas noticias y por otros colegas, ¿no? En otros estados en el cual sí se están preparando por si acaso y ten en cuenta sobre todo lo que está pasando, lo que ha pasado con Black Lives Matter y otras manifestaciones y ya saben lo que pueda pasar. Entonces, y vi lo de la Casa Blanca y algo insólito, ¿no? Algo medio preocupante. Sí, está toda vallada la Casa Blanca. Toda vallada. Imagínate eso. O sea, esto básicamente dice que las alertas en Washington están a AAA. Pero acá no, les cuento, acá no. Yo he visto y he estado por el área de Brickell, Miami, Doral, Coral Gables. Ayer estuvimos visitando un cliente en el aeropuerto de Nopaloca, ¿no? Todo está tranquilo y creo que el latinoamericano de todas maneras va a respetar el voto, sea el que sea, ¿no? Porque lo importante, eso es lo bonito de la democracia. Voten por el que sea, voten por sus ideales, pero respeten los resultados, que es clave. Claro que sí. Y rápidamente yo también te agrego una pregunta más ya para ir cerrando. Ya mencionabas, por ejemplo, qué es lo que podríamos esperar o si es que se continúa la elección de Trump, mejor dicho, una reelección de Trump. ¿Qué es lo que podemos esperar si es que ganara el presidente o el candidato Biden desde el punto de vista inmigratorio? ¿Qué se puede esperar en las políticas migratorias? Eso, mira, uno de los temas que me gustó del debate pasado de que Trump le dijo a Biden fue
pero Obama, tuviste la oportunidad con Obama y qué tanto hiciste desde el punto de vista migratorio. Y Biden no pudo responder muy bien, ¿verdad? Entonces, objetivamente, creo que puede parar ciertas leyes ejecutivas, puede abrir las puertas para una reforma migratoria, pero tenemos que tener en cuenta que el presidente no ejerce bajo el tema migratorio, es el Congreso. Entonces van a necesitar el apoyo del Congreso y del Senado para poder llegar a hacer la reforma migratoria en realidad que quiere, para no cometer el error que comete Trump con todas las leyes ejecutivas y que cometió Obama también con todas las leyes ejecutivas, básicamente legislando desde la presidencia. Entonces, para mí el cambio va a ser gradualmente. Yo no espero que inmediatamente Biden y para junio de 2021 todos los inmigrantes van a estar felices. No, va a ser un proceso complejo y tengan en cuenta que ya hay muchísimos casos y las cortes en este momento migratorias están pero extremadamente ocupadas. Yo fui a una audiencia la semana pasada, hablé con el juez y con el abogado del gobierno, extremadamente buena gentes, con empatía hacia lo que está pasando y con el inmigrante, pero hay tantos casos que necesitamos más recursos para el tema migratorio, aunque por lo menos hay una esperanza, la verdad. Con Trump, la verdad, yo no veo una esperanza desde el punto de vista migratorio y creo que él ha sido muy claro al respecto. Sí. Camilo, te hago de mi parte la última pregunta. Primero, bueno, ustedes, vos ya votaste, ¿y cómo es el voto latino ahí en Florida? ¿Votaron con anticipación o la gente hoy en día a las 6 de la mañana ya va a los comicios a votar? Vos, a tu experiencia de estar allá. No, excelente pregunta. Nosotros votamos con mi esposa hace 2 semanas. Las fuimos y las pusimos en el correo nosotros mismos para evitar de que se fueran a perder, etcétera. Mi socio estaba en Colombia, regresó ayer, iba a votar por correo y se le perdió por DHL, imagínate, nunca llegó la balota, entonces tuvo que ir hoy a votar, pero mira, son las 9:52 de la mañana y él estaba casi una hora, entonces en realidad fue bastante rápido. Y desde el punto de vista latino, es algo raro porque el latino, en cierta manera, creo que muchos latinos, y que está bien, ¿no? Porque yo no los juzgo, asemejan con la información que está y dicen, no, si votamos por Biden vamos a ser socialistas, si votamos por Trump básicamente la economía está perfecta. Y creo que esa es la desinformación que hay, pero lo bueno de todas maneras es que creo que no sé si ustedes están todos en el cual de pronto ya hicieron su hecho, que es de hacer la democracia de votar, pero se concentran en otros temas. Entonces va a ser bastante curioso y me gustaría saber al final del día cómo nos va en este condado en Broward y en Palm Beach, ¿no? No sabemos. Lo que pasa es que para mí, desde acá y leyendo fuera del aire, se lo comentaba Giovanni, que hay una encuesta que dice que hoy lo estaba escuchando bien temprano, que te pregunto, ¿por quién votaste? Por Biden. Y tu vecino por Trump. Y es como que muchos dicen que sus vecinos votan por Trump, pero ellos por Biden. Es como que me parece que hay una, no sé si, ¿sí? No son sinceros, me parece a mí. En el 2016, Leonel, eso pasó en el 2016, que la gente le daba pena decir que votaban por Trump. O sea, pero ¿sabes qué? Lo que yo he visto en estos últimos 4 años, que la gente es más vocal y en cierta manera el que vota por Trump lo dice y lo dice orgulloso. ¿Por qué lo hace? Bueno, cada uno tendrá sus propias razones personales, profesionales. Pero mira, yo te lo dejo, hablé con uno de mis amigos míos, abogado, es súper educado, él es gay, y básicamente él me dice, bueno, mira, la gente que esté votando por Trump, pues de cierta manera, yo no lo quiero tomar político, pero está votando con lo que yo pienso, con lo que yo elijo, y eso está pasando en este momento. Tengan en cuenta que se vienen varios casos a la Corte Suprema de Justicia que puede afectar y retroceder a Estados Unidos un par de décadas, y eso no sé si nosotros en realidad acá como primera potencia mundial deberíamos estar en eso. En vez de avanzar, estamos retrocediendo. Algo muy parecido a la realidad que pasa en Latinoamérica, pero yo estoy muy confiado que todo va a salir bien, gane el que gane. Creo que las instituciones, soy muy confiado en las instituciones americanas, que es lo importante. Es verdad eso, que el americano respeta mucho las instituciones. Esperamos que sí, y creo que vamos a estar a prueba esta semana
porque si llega a ser elegido Biden y Trump básicamente se autoelige o no respeta las elecciones o saca un caso en la Corte Suprema, imagínate, vamos a estar con 6 republicanos, 3 demócratas tomando una decisión clave en los Estados Unidos, pero estoy seguro que de todas maneras, de esa manera, los jueces que hayan sido elegidos por el Partido Republicano, como en este momento la última juez, no van a llegar a coger partido. Si lo llegaran a coger, creo que sería fatal para las instituciones, para la democracia y para Estados Unidos en general. Imagínate, o sea, eso no sería bueno. Claro que sí. Muchas gracias, Camilo, por darnos estos minutos y poder conversar contigo sobre tus perspectivas en estas elecciones. A ustedes, Lionel, que tengan excelente día. Ojalá que te podamos tener pronto en el programa. También, claro, obviamente, consultando todo el tema inmigratorio, que creo que es muy importante. Claro, muchas gracias a ustedes. Y claro que sí. Estamos acá para todo lo que necesiten. Y este cuadro de Bolívar no es el Bolívar venezolano, para que no se confundan. Este es el colombiano que no ha sido estigmatizado, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias, Camilo, y hasta la próxima. A ustedes, hasta luego. Así es. Bueno, qué interesante lo que dijo, más que nada, bueno, sobre la migración y bueno, lo que podría llegar a pasar. Esperemos que todo trascienda en la más normalidad posible y que no se haya desvanes en diferentes lugares. Creo que DC es el ámbito más candente. Así que se vive mucho la política, es por lo mismo que es la capital del país, se vive apasionadamente mucho. Y es que en los años que he conocido, la mitad de las ciudades, de las capitales de los estados en la costa este de los Estados Unidos, cada ciudad tiene su vibra y tiene su ambiente muy distinto, ¿no? Y Estados Unidos, mejor dicho, y en DC siempre se siente la política muy a flor de piel y se siente todo el tiempo y la oyes todo el tiempo. Entonces, en Washington, por supuesto, hay mucha más tensión, diría yo, que de repente en otras partes del país, especialmente si lo comparamos con Miami, por supuesto, ¿no? Y eso es lo que me llamó la atención, lo que decía Camilo, que en Miami, pero bueno, siempre fue, viste, como una fiesta el tema de la votación, y es verdad, y está el bar cubano donde se juntan, más allá que voten por uno o por otro, pero se juntan, bailan, bueno, o sea, toman cerveza o lo que fuese, o ron, en realidad toman ron, y nada, creo que es como una fiesta. En cambio, yo ayer, hoy en la mañana, miraba un video de la Casa Blanca toda tapeada y la verdad que creo que nunca vi una situación igual, no que yo recuerde, creo que, no sé, vos no sé, estás allá, recordame si hubo una situación igual, pero parece una fortaleza. Así es. Realmente, que yo recuerde, no se ha vivido unas elecciones de esta manera. Es más, este vallado alrededor de la Casa Blanca y edificios colindantes a la Casa Blanca se ha fortalecido y se ha instaurado desde la presidencia de Trump. Y es que hay no ha sabido, digamos, diría yo, llevar la relación o la política de tal manera de apaciguar y, digamos, con el público, también con el otro lado, ¿no? de la política, porque no se ha visto en otra presidencia ese nivel digamos, de vallado y de división, no solamente en DC, sino a nivel nacional, ¿no? Se ha llegado a extremos que no se han visto desde la guerra civil, ¿no? Y eso es lo que preocupa a muchos, porque ya hay algunos que están hablando de guerra civil, ¿no? Y eso es lo que se preocupa mucho. Se han disparado recientemente también la venta de armas, eso también preocupa mucho, con la llegada de las elecciones. Entonces... No, ahí te quería agregar cuando mencionas el tema de las ventas de armas, que creo que el otro día hablábamos que Walmart justamente prohibió por este lapso de estos días las ventas de armas. ¿Es así, Giovanni? O sea, en los Estados Unidos.
En realidad se dio en relación a una tendencia desde hace ya un mes aproximadamente o un poco más, en la cual se decidió dejar de vender armas en este tipo de tiendas, así como también lo comenzaron a copiar también en otras tiendas como Dick's Sports, por ejemplo, que es una tienda de artículos deportivos y todo. Entonces también estuvieron dejando empezando a retirar ciertos tipos de armas también. Y entonces, pero ahora, ¿qué pasó? Recientemente Walmart decidió retornar las armas a las tiendas porque decidieron que no había sido, digamos, una decisión tal vez tan adecuada como pudo haber sido, si lo ven desde el punto de vista de cómo los está impactando con sus compradores, con su base de compradores, ¿no? Que lo están viendo como una decisión política o como una decisión, digamos, en contra de sus intereses y sus derechos, ¿no? Que es el acceso a las armas, que es algo aquí en los Estados Unidos. El acceso a las armas es la segunda enmienda y es un derecho que tienen todos los ciudadanos en los Estados Unidos. Tal cual. Y ¿sabes qué estaba pensando? Lo que decía Camilo, qué importante el tema de la inmigración y la inversión en los Estados Unidos, porque vos fíjate, antes tenías que tener $500.000 para invertir y ahora lo llevó a 9 millones, creo que entendí así, ¿no? O sea, es tremendo, o sea, cómo hay empresarios que lo van a pensar, que quieren abrir filiales en Miami o en diferentes estados de sus empresas de América Latina. Y yo creo que eso también va a jugar un poco el voto, o sea, del ciudadano americano, porque si una empresa viene con una filial, invierte en los Estados Unidos, se crean fuentes de trabajo. Igual le pones prácticamente un poco lo que siempre hablamos con Argentina. O sea, al fin y al cabo, como tú le pones una barrera alta, ¿quién va a querer ingresar? O sea, sí, realmente tienes que tomar en cuenta dos movidas que se hicieron recientemente. Por un lado, se hizo eso, se aumentó el mínimo para poder conseguir la visa de inversionista en los Estados Unidos a 1 millón, casi se ha duplicado la cantidad, pero por otro lado se redujo el interés, el impuesto a las corporaciones y por supuesto eso le abre puertas a quienes, digamos, tienen en el exterior, quisieran abrir filiales en los Estados Unidos, le abre la oportunidad a poder tenerlo con un interés mucho más bajo. En realidad segmenta que no venga ninguna pyme, que venga más que nada una mediana grande empresa a invertir en los Estados Unidos. Exactamente, a eso es lo que han ido apuntando, digamos, que esa es la base de esta política, es impactar no a que venga el pequeño empresario o el mediano empresario que quiere de repente invertir 1 millón o medio millón, mejor dicho, para poder conseguir una visa en los Estados Unidos, sino que realmente venga alguien que tiene la capacidad para invertir $1 millón o más para poder. ¿Y quiénes serían esos? Serían corporaciones, grandes empresas. Igual bastante controversial se podría decir, porque, bueno, nada, creo que segmenta mucho, entiendo por dónde va, pero también deja mucha gente que quiere invertir en los Estados Unidos y podría también generar trabajo afuera. Pero bueno, lamentablemente es así, o sea, ya se promulgó, bueno, o sea, y es lo que a muchos, a mi impresión, acá en América Latina, por eso la gente acá se pronuncia muchísimo y la gran mayoría por Biden. Claro. Y es que es clarísimo, como te menciono, tomando en cuenta esos dos factores, lo que se ha buscado es reducir la inmigración. Reducir la inmigración en general y que únicamente se beneficien, digamos, el ingreso de capitales de corporaciones que quieran regresar sus capitales a los Estados Unidos e invertirlos en el país. Esa ha sido la prioridad de este gobierno, aunque no ha sido muy exitosa en ese sentido tampoco. Y muchas de las empresas que el presidente Trump trató de retener en el país, que no se lleven sus fábricas de inversiones a México y a China y a otros países,
no lo pudo hacer, no lo pudo detener. Es más, hubieron hasta casos en los que Trump llevó a los medios y fue personalmente a felicitar a una fábrica que se quedaba por un tiempo más en los Estados Unidos, y a los meses decidieron regresar y a su decisión anterior cerrar la fábrica en los Estados Unidos y mudarse a México una vez más, ¿no? Entonces, muchas de estas movidas que implementó el presidente Trump no fueron exitosas realmente. Sería una cuestión para analizar al final de su término, que todavía no termina. Vamos con el siguiente invitado, que ya lo tenemos, al ex embajador de los Estados Unidos y de China, Diego Aguilar, que es, Así es, tenemos a Diego Aguilar, el ex embajador argentino en los Estados Unidos y en China, quien nos habla desde Buenos Aires. Bienvenido, señor embajador, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo está, embajador? Mucho gusto y gracias por estar. Un gusto. Bueno, bienvenido. Y bueno, quisiéramos conocer su perspectiva, empezando por cuál es esta relación histórica entre China y los Estados Unidos, y cómo ha cambiado o cómo ha evolucionado con la llegada del presidente Trump y por supuesto, la famosa guerra comercial. Bueno, hasta la llegada del presidente Trump había una suerte de patrocinio norteamericano a la incorporación de China al mundo. Esto incluyó la inclusión en el G20. Yo diría que el gran motivo del G20 en 1999, cuando se crea, por impulso de Washington, es la incorporación de China. Luego fue la inclusión en 2001 a la Organización Mundial de Comercio, condicionada, con restricciones, por 15 años, pero finalmente patrocinada. Un extraordinario patrocinio en términos de dar la bienvenida a más de 350.000 alumnos a universidades norteamericanas de origen chino, jerarquizarlos, ni hablar de las comunicaciones tecnológicas, ni hablar del acceso a la tecnología a todo nivel. Todo esto es lo que yo llamo el patrocinio norteamericano de la inclusión de China. Esto se rompe abruptamente, más allá de que ya existían conflictos comerciales, bueno, de todo tipo, en el campo de propiedad intelectual, pero en el marco del patrocinio. Se rompe abruptamente con la llegada del presidente Trump, plantea una suerte de lo que fue llamado guerra comercial. Yo creo que no es volver a la Guerra Fría, creo que es una negociación muy caliente, pero cambiaron profundamente los términos y la pandemia finalmente ya se transformó desde las palabras del presidente Trump, entre comillas, el virus chino, ¿no? Yo creo que el cambio fue dramático. Claro que sí. ¿Y cómo sería la posible reelección del presidente Trump? ¿Cuál sería la relación? ¿Se mantendría la misma relación? ¿Y cuál sería la diferencia con la posible victoria del candidato Biden en esa relación? Yo creo que esta definición de negociación muy caliente y no guerra fría está garantizada. Creo que la retórica sería diferente. El estilo Trump es un estilo atípico, manejarse a través de tweets, de consideraciones muy personales, el rechazo. Yo tuve dos oportunidades donde fui embajador en Estados Unidos y puedo dar fe de lo que significa la sofisticación de los think tanks y la influencia de grandes universidades en Washington. Todo esto se perdió. O sea, el presidente Trump prácticamente ha tirado toda la tradición diplomática americana desde la doctrina Truman en 1948 para adelante, pero tiró todo por la borda. En una consideración personal de estilo muy chavista, para definirlo en términos latinoamericanos, yo creo que eso cambiaría. El eventual presidente Biden es un profesional de la política, un profesional de Washington. Creo que reencauzaría por vías más ortodoxas a las vinculaciones diplomáticas, no solamente con China, sino con el resto del mundo. Pero el componente de negociación muy dura creo que vino para quedarse.
Y históricamente, muchos presidentes también en los Estados Unidos intentaron al principio, cuando ingresaron al poder, a delegar a cada uno de sus secretarios digamos, las políticas a llevarse, pero se sabe que desde la Casa Blanca todo es muy integrado y tiene una serie de asesores que mantienen la política integrada y tratar de que todo se lleve a cabo de manera integrada esto está cambiando con el presidente Trump y se dice que no escucha a sus asesores. Esto también afecta, por supuesto, también la relación con Latinoamérica. ¿Cómo ha cambiado la relación con Latinoamérica, por ejemplo, durante la presidencia de Trump? Bueno, que esta presidencia no ha sido ni republicana ni demócrata, en términos de lo que conocemos en el curso de los últimos 70 años. Ha habido características de administración republicana, características de administración demócrata, pero siempre con un ordenamiento, ¿no? Es decir, gabinetes fuertes, mucha presencia de los think tanks. Esto me consta que realmente los think tanks no son decorativos en Washington, sino que expresan un tramado de relacionamiento con el mundo empresario, con el mundo académico y en algunos casos, en los más significativos, con mucha influencia. Todo este tramado desapareció, ¿no? Es casi una presidencia latinoamericana, entre comillas, lo que ocurre hoy. O sea, ahí existe un ámbito duro, algo así como el presidente, su hija y su yerno, una característica a la cual los latinoamericanos estamos muy acostumbrados a esto. Siento decirlo, pero me puedo poner colorado, pero es así. En cambio, en Estados Unidos uno veía un despliegue en general de sectores de los partidos, muy claramente, las influencias académicas, las expresas influencias empresarias de grupos muy importantes de poder que operan como lobbies. Hay una ley especial sobre el funcionamiento de los lobbies en Washington. Todo este tramado riquísimo, apasionante y muy abierto, donde participan inclusive gobiernos extranjeros que pagan lobbies expresamente carísimos para operar dentro de la legislación, con el Congreso. Todo ese tramado, algo así como mágicamente, para mí es muy difícil de entender cómo tan abruptamente todo ese tramado de alguna forma desapareció, se transformó en secundario y se empezó a gobernar el mundo desde un Twitter. Esto es realmente asombroso, ¿eh? Y bueno, obviamente si gana el presidente Trump, seguirá siendo el estilo de conducción por 4 años más. Embajador, lo llevo justamente, si gana el presidente Trump, el mundo diplomático latino, ¿modificaría algo a su experiencia y su entender, que estuvo 2 veces en Washington? ¿Cómo lo ve eso? Yo creo que el mundo, no solamente latinoamericano, chinos, europeos, han tenido que adaptarse al presidente Trump. No hay ninguna duda que más allá de las pretensiones chinas, la primera superpotencia en el mundo es Estados Unidos. Todos tenemos que dormir con el elefante. Por lo tanto, la decisión que mañana tomen los norteamericanos se nos va a imponer, ¿eh? Y por lo tanto tendremos que adaptarnos a la decisión que tomen los electores norteamericanos. Y será así, ¿no? Es un dato de la realidad que solamente podrán eventualmente modificar los ciudadanos norteamericanos. Y a su experiencia de estar como embajador en China hasta noviembre hasta noviembre Diciembre. Creo que vino acá a la Argentina. Si gana Trump o Biden, usted conociéndolo a los chinos, ¿cómo sería la relación? ¿Sería más, si gana Biden, sería más tranquila? ¿O si gana Trump, se profundizaría más la crisis, la guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China? No, yo creo que los chinos tienen una política sin tiempos, ¿eh? Cuando uno va siguiendo los congresos del partido que ocurren cada 5 años, está muy claramente marcado. Es un ejercicio que más occidentales tendrían que tener que leer
las conclusiones, en este caso el 19º Congreso del año pasado, de los 2 últimos años pasados, que claramente marca una etapa hasta el 2035 y otra hasta el 2049. Ambas tienen sus propias prioridades, no se van a modificar sea presidente uno u otro. La gran presencia de las empresas líderes norteamericanas produciendo en la propia China garantizan que va a seguir habiendo superávit chino, porque forma parte, curiosamente, de los intereses norteamericanos que esas empresas especializadas, además en el mercado interno chino, en la exportación y centralmente a los Estados Unidos. Hay que reconocer que Estados Unidos y China son la sociedad entre 2 países más importante desarrollada en el curso de toda la historia. O sea, el primer socio de Estados Unidos es China y el primer socio de China es Estados Unidos. Por eso yo marco la diferencia entre lo que fue la Guerra Fría, la relación entre la Unión Soviética y Estados Unidos, en otro contexto mundial, en otro siglo, en una relación donde la confrontación era central y no la asociación, con este componente asociativo tan fuerte que marca la historia de las 2 superpotencias y nos da una gran tranquilidad al mundo, porque justamente esta interrelación es tan fuerte que realmente es muy difícil de imaginar que esto pueda terminar en una confrontación militar. Va a ser, a mi juicio, insisto, una negociación muy dura, con cambio de regla de juego. Creo que va a haber grandes paquetes accionarios que van a empezar a fluir en asociaciones donde Estados Unidos y China, a través del sector privado, van a confluir. Yo puedo imaginar una Huawei que sea parte americana, parte europea, que a través de las bolsas inclusive sea difícil saber cuál es el origen del capital. El fenómeno transnacional genera un fenómeno muy importante, en el cual los estados dictan normas de juego y finalmente son las grandes corporaciones las que realizan esta suerte de cruces de intereses más asociativos para competir mejor. O sea, se asocian empresas que pueden tener origen alemán, chino, americano, para competir con otras que hacen otras combinaciones. ¿Quién hubiera pensado pocos años atrás que el primer accionista de Mercedes-Benz en Alemania fuese China? Es una compañía automotriz china. Esto es una evolución, porque la primera presencia china importante fue comprar Volvo. Toda Volvo. Volvo es un auto chino hoy, no es un auto sueco. Ya hay otra presencia que son participaciones minoritarias que cruzan empresas americanas, inglesas, en distintos fondos de inversión. Yo creo que el fenómeno que vamos a ver en las próximas décadas es un enorme intercambio de paquetes accionarios en grandes empresas multinacionales con distintos orígenes y en forma móvil, donde uno va a poder decir, este trimestre hay una presencia más grande china o norteamericana o alemana, y resulta ser que un trimestre después, por cambios en las bolsas, esas ecuaciones van a cambiar, y van a cambiar en términos como máximo de primera minoría. O sea, no va a haber mayorías. Pensemos que el mayor tenedor individual de Mercedes-Benz, para dar un ejemplo, es el 10%, no el 51%, sino el 10%. Entonces, yo creo que este es el fenómeno que estamos viendo y que se va a profundizar en las próximas décadas. Entonces, algo que yo siempre me remonto es desde los principios de la civilización, el comercio ha sido el principal actor, digamos, en la creación de la fundación, en la creación de la civilización. Posteriormente, ya en las relaciones comerciales entre estados, también ha sido el principal actor el comercio, ¿no? En este sentido, tomando en cuenta lo que ya he mencionado, también con este cambio en las relaciones comerciales que ya son reales, ya se están dando, vemos en el caso, por ejemplo, con Leonel, hemos visto el caso del alfalfa, que por ejemplo Estados Unidos era el principal exportador o proveedor de alfalfa a China, y que luego de esta guerra comercial, China deja de comprar gran parte de la producción de alfalfa americana y comienza a comprarle a España, y está buscando otras alternativas, como invirtiendo también internamente para aumentar la producción de alfalfa en el país.
hay otros países que podrían ser ganadores, como el caso de Argentina, que es un gran productor, que podría beneficiarse de este tipo de intercambios o de cambios en el comercio. ¿Esto podría continuar o se podría agudizar en todo sentido, en ese sentido? No, yo creo que va a continuar y con una dinámica muy interesante, ¿no? Y muy fluida. Pensemos que hoy el mayor proveedor de alimentos externos de China es el Mercosur. 30% de la totalidad de lo que compra en materia alimenticia China, fuera de China, de su autoaprovisionamiento, proviene de Mercosur más Chile como concepto. Esto genera nuevas interdependencias, genera participaciones que detrás de esas, por supuesto, hay nuevos sectores, nichos, etcétera, que se van desarrollando. Pensemos, yo siempre doy como ejemplo el caso cerezas. En el 2010 no existía el mercado de cerezas en China. Lo inventa Chile con una primera exportación de $450.000, 2010. En el 2019 cierra con 1.600 millones, de $450.000 a 1.600 millones en 9 años. Esto marca, primero, nuevas necesidades. Hoy uno no puede decir que la cereza forme parte de un plan bélico de abastecimiento. No, hoy cuando hablamos de los abastecimientos, no hablamos del abastecimiento crítico pensando en una guerra. Pensamos en mercados que tienen hoy gran sofisticación y donde una caja de cerezas hoy vale el equivalente a 2 o 3 teléfonos celulares chinos. Entonces uno dice, ¿dónde está el valor agregado? Antes nosotros decíamos, no, el agregado está en la tecnología, no está en las materias primas. Ah, sí, bueno, una cereza, una cajita de cereza chilena vale 3 celulares chinos. Entonces, ha cambiado mucho el concepto de valor agregado, de tecnologías. Esto es muy importante para entender la movilidad de los mercados y de las necesidades que la gente representa, que ya dejan de ser básicas, especialmente en los mercados ya del nivel de sofisticación de China. Por ejemplo, para nosotros el gran debate en la Argentina cárnico era ver si pasábamos de 20.000 a 25 o a 30.000 toneladas de carne con Europa. Bueno, hoy todos los mercados cárnicos están sobreexigidos en Oriente, especialmente en China. Por ejemplo, el gran desafío para América del Sur hoy es la zona Asia-Pacífico. No solamente China, la dinámica india, japonesa, de Indonesia, de Malasia, hoy representa un cambio absoluto en términos de nuestros flujos tradicionales. Así como hasta el siglo XV el mar Mediterráneo fue el eje del mundo, del siglo XV al siglo XX fue el Atlántico, hoy es el Pacífico, que incluye a Estados Unidos. En el debate de la centralidad del Océano Pacífico está Estados Unidos, porque las dos potencias más importantes del mundo, Estados Unidos y China, están en el Pacífico. Es decir, esto es un cambio extraordinario. El siglo XXI es un cambio de siglo y un siglo de muchísimos desafíos que tienen que entender esta enorme dinámica de la globalización de los mercados, la globalización de las inversiones, la globalización de la posibilidad de asociaciones entre empresas. Yo creo que este es el escenario del siglo XXI, que por suerte es un escenario de paz. Pensemos que el escenario central del siglo XX fue la guerra. Hubo 3 guerras mundiales en un solo siglo. La primera, la segunda y la Guerra Fría, que fue una guerra global desde 1946 hasta 1991. Entonces, este es realmente un siglo con desafíos extraordinarios muy positivos. La posibilidad de la cooperación internacional en áreas que no había consensos, hoy la lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico, la lucha contra el hambre. El programa de lucha contra el hambre del año 2000 de Naciones Unidas al año 2015 había logrado eliminar 1/3 de las necesidades, o casi la mitad del hambre extrema en el mundo. Hoy podemos plantearnos desde objetivos globales el terminar en los próximos 20 años con la pobreza extrema en el mundo. Son desafíos extraordinariamente positivos que brinda la paz, porque entendamos que la guerra fue un mecanismo de desarrollo de la humanidad, desarrollo entre comillas, durante el siglo XX. Hoy queda muy claro, y el ejemplo chino es muy claro, el enorme
la explosión de desarrollo interno y externo de China en los últimos 40 años se hizo sin tirar un tiro. Esto es el mejor ejemplo que la paz rinde y paga mucho más que la guerra. Y a su entender, embajador, ¿hay algún país del Mercosur, incluido si queremos Chile, de poder incorporar un nuevo producto a China en lo que va de este año y los próximos? O sea, a su entender, de su experiencia en China, ¿qué necesidades pueden tener más los chinos que acá capaz que no se está explotando esos productos? Bueno, nosotros tenemos una frontera infinita en términos de minerales y de productos alimenticios, tanto del mar, de los ríos, de la pampa húmeda. Ahí no hay ninguna duda que tenemos. Lo mismo Chile y Brasil son proveedores centrales, uno de cobre y otro de mineral de hierro, además de productos alimenticios. Es decir, que hoy la gama que tenemos, ¿cuál es el gran desarrollo en la región? Los países del Mercosur pueden producir 5 veces más productos alimenticios, minerales, energéticos, y tenerlos todos vendidos en el mercado pacífico, no solamente China. Hoy el desarrollo, insisto, por ejemplo, en Japón o India, es exponencial. Hoy lo que no tenemos es producto, no crecemos más porque no tenemos oferta de producción. Tenemos capacidad de aumentar esa oferta extraordinariamente. Lo que pasa es que en el caso especialmente de Argentina, estamos trabados en una agenda interna, ideológica, de enfrentamiento, etcétera, que nos consume la energía en vez de ordenar los planetas detrás de lo que debería ser nuestro verdadero objetivo. Hoy pensar que el problema argentino es la escasez de dólares, que no tenemos reservas en el Banco Central. La Argentina está llena de dólares, pero la tiene para producir. O sea, nuestra moneda no es el peso argentino, es la capacidad que tenemos de producir y de transformar nuestra producción en dólares. Realmente es un dato muy curioso que un país con esta riqueza en dólares reales, no en dólares billetes, tenga una crisis enorme en su saldo, en su balanza de pagos internacionales y una enorme falta de dólares. Realmente es absurdo, nos sobran dólares, no es que nos faltan dólares, lo que nos falta es producción. Muchas gracias, embajador, por tenerlo en esta oportunidad y conocer un poco sobre sus perspectivas también. Muchas gracias a ustedes, quedo a su disposición. Gracias y espero lo podamos tener muy pronto una vez más. Hasta la próxima. Bueno, interesante, ¿no? Lo que dijo Giovanni, cómo, o sea, lo habló más al tema económico, al tema de inversiones, no sé qué. Así es importante los puntos que ha mencionado el embajador y que es el punto que queríamos justamente tratar, ¿no? en este programa, como siempre, cuál es el impacto que va a tener en el comercio, así como también en la bolsa, como decía también el embajador, ¿no? Se va a haber él espera que vaya a haber muchos movimientos de capitales en las bolsas del mundo a través de estos cambios que se están dando y que van a cambiar la manera que está estructurada, digamos, las economías y las corporaciones en el mundo. Tal cual. Y algo que dijo que es verdad, que los países, bueno, del mundo, tanto de América Latina como del mundo, de Europa, y de Asia, van a dormir con un elefante encima, que es Estados Unidos. Gane quien gane. Esto es clave. Así que bueno, nada, Giovanni, creo que vamos cerrando esta primera edición de apertura de elecciones y creo que esperemos que, bueno, en lo que va del comienzo del día de ustedes, acá y comience ya la tarde, o mediodía, tarde de Argentina, podamos tener una elección en paz, que se desarrolle sin mayores alteraciones. Y bueno, nos encontramos en la edición de cierre, o nocturna, o vespertina, de 7 p.m. Washington, D.C. y 20 horas Buenos Aires. Así es, regresamos muy pronto, como dijo ya Leonel, así que síganos. Vamos a traerles más información y vamos a estar al tanto de cómo van los resultados
para seguirlo analizando también con nuestros siguientes invitados, que tendremos a Jorge Forí, ex canciller argentino desde Buenos Aires, y Román Elfman, que es periodista especializado en política internacional también desde Buenos Aires. Así que no se olviden, síganos también en nuestras redes sociales por Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y casi todas las plataformas. Ya estamos viendo a ver si nos ingresamos a TikTok, así que así que escríbanos si quieren que estemos en TikTok también y vamos a escuchar sus comentarios. Comenten, compartan, nos vemos, hasta la próxima.